Reciban de verdad un abrazo de parte de toda la congregación de esta su iglesia Plenitud en Cristo Online. Le bendecimos desde donde quiera que se esté conectando. Dios tiene para usted cosas maravillosas, solo buenas noticias. Él ya pagó el precio para que usted y yo solo recibamos buenas noticias. Y eso es el evangelio de la gracia, ¿vale? Así que disponga su corazón. Vamos a un mensaje más de la gracia. Y en esta ocasión el Señor nos va a enseñar cómo entrar a la tierra prometida de sus propósitos en nosotros y en nuestras generaciones. Amén. Acompáñenme a la Biblia. Vamos a leer, fíjense que vamos a utilizar el mismo versículo o el mismo pasaje de la semana pasada, solo que ahora lo veremos desde otro ángulo. ¿Ok? Acompáñenme por favor, vamos al libro de Hebreos capítulo 3, verso 18 y dice así. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad. Recuerde que aquí el apóstol Pablo está hablándole a los hebreos, contándoles cómo fue el momento en el que el pueblo de Israel no creyó en la palabra de Dios y no quiso entrar a la tierra prometida. Esa tierra donde dijo el Señor que fluía leche y miel, donde habitarían casas que no construyeron, cosecharían viñas que no sembraron, es decir, que tendrían abundancia de bendiciones. Y entonces ellos no creyeron. Y el apóstol Pablo les dice, y nos dice a nosotros también, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La semana pasada explicamos este versículo y lo utilizamos para entender la importancia que tiene del oír con fe el evangelio de la gracia. Yo anhelo que todos los días, cada vez que usted se para delante de esta transmisión, ya sea en vivo o cuando ya queda grabada en las redes, usted siempre esté con su fe clara de creer bien sobre el evangelio. Por eso le doy tantos versículos y por eso le pido que lea el texto y el contexto para que tenga firme su fe, que escuche cada vez más la palabra para que tenga firme su fe y no la doctrina de otros, ¿verdad?, lo vaya a confundir. Entonces la semana pasada vimos eso, la importancia de escuchar con fe. Pero hoy vamos a entender otro ángulo. Aquí nos está diciendo la palabra que está mostrando que hay dos cosas que nosotros debemos hacer para poder entrar en ese lugar llamado la tierra prometida o la tierra de las promesas y los propósitos de Dios. Y son la fe en Dios y vivir en su reposo. Si usted quiere conquistar esa tierra prometida que Dios le ha dado a usted y a cada uno de nosotros, dos cosas son fundamentales, son pilares. La fe, escuchar con fe todo el tiempo y vivir en el reposo. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título, cumplamos sus propósitos en el reposo de su tierra prometida, ¿vale? En esta primera parte quiero explicar a qué se refiere cuando la palabra habla de tierra prometida. ¿Qué es eso de la tierra de las promesas y de los propósitos de Dios para nuestra vida? ¿Va? Acompáñame a la Biblia, Malaquías capítulo 2, verso 15, y dice así. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Cada bebé que nace, la intención de Dios, el propósito de Dios en ese bebé nuevo es que vivan para Él.
Así que hoy tú estás aquí, tú fuiste un bebé y entonces hoy eres un hijo de Dios y lo que Dios quiere es que vivas para Él. Ahora, cuando la palabra dice que vivamos para Dios, otra versión dice porque Dios se buscaba descendencia. Cuando la palabra de Dios dice que vivamos para Dios, no está diciendo o no está pensando que todos seamos pastores, evangelistas, profetas, maestros, líderes, sacerdotes, etcétera. No está pensando en eso. De hecho, está pensando en que toda tu vida, todas las áreas de nuestra vida, cuantas cada uno de nosotros tenga, todas ellas le sirvan a Dios. Las hagamos pensando que son en Él, por Él y para Él, ¿vale? De hecho, Jesús, en su sacrificio en la cruz, Él es el sumo sacerdote. Él se convirtió en el sumo sacerdote de nuestro Padre, de nuestro Dios, y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todos nosotros, desde hace 2000 años para acá, todo aquel que entienda sabe que ahora ya somos sacerdotes. Todo el tiempo somos sacerdotes. En aquel tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo en el que Jesús caminó en la tierra, el sacerdote del lugar con los sacerdotes y levitas eran los únicos que podían hacer el sacrificio. Y el sumo sacerdote del lugar era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Eso, con el sacrificio de la cruz, rasgó el velo del templo. Todo mundo puede entrar, pero todo mundo puede entrar como sacerdote a la presencia de Dios. Eso quiere decir que tu vida, en todas sus áreas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo eres un sacerdote y puedes ministrar a Dios. Juan 10:10, Jesús dijo muy claro, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y eso es lo que el Evangelio es. Y el Evangelio de la gracia lo expone muy bien. Jesús pagó el precio para darte vida eterna, pero también una vida plena y abundante aquí en la tierra. Porque lo que mucha gente no entiende es que la vida eterna comenzó cuando tú le dijiste sí a Jesús y lo hiciste tu Señor y tu Salvador. Ahí comenzó la vida eterna. Ya no vas a morir, solo vas a pasar de plano. Vas a pasar de aquí al cielo, pero tú no vas a morir en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces, esa vida plena es la que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Y entonces hay malas enseñanzas que le hacen creer a la gente que si eres cristiano y amas a Dios y valoras el sacrificio de Cristo, debes sacrificar toda tu vida para vivir alrededor de las actividades de la iglesia o de la iglesia congregacional. Al grado, algunos enseñan, y déjenme decirle que me da algo, ¿verdad? Porque son gente que yo sé que se les percibe que tienen un gran corazón para Dios, que tienen muchos seguidores, que son muy conocidos en las redes sociales y en el ambiente cristiano, y les dan mucha fe a lo que dicen. Pero eso es, ellos dicen que si te enfocas en cualquiera otra de las áreas de tu vida, estás despreciando el sacrificio de Cristo. Para ellos, en sus enseñanzas que están filtradas bajo la ley de las obras, donde la gente es la que tiene que hacer valer el sacrificio de Cristo en lugar de al revés. Imagínense que si de mí dependiera el sacrificio de Cristo, wow, pues yo sería mayor que Cristo. Y eso no es así. Nuestra vida depende de lo que Él hizo. Él no depende de lo que yo haga, de lo que usted haga. ¿Sí me está siguiendo? Entonces enseñan esas enseñanzas que tienen como mucha nobleza, porque el hombre se tira al piso y no vale nada.
Pero claro, si estás aquí en la iglesia, dicen ellos. Entonces, eso ha hecho que muchas familias prioricen ir a la iglesia congregacional o vivir sirviendo en la iglesia congregacional algunos 2, 3 o más veces por semana, descuidando la iglesia de la casa. ¿Me explico? Entonces, tenemos que recordar que tu primera iglesia eres tú. Tú eres el templo. Tú eres el sacerdote del templo. Tú haces los sacrificios. Tú ministras a Dios con tu vida, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, y aún en sueños lo sigues haciendo, 24/7. Tú eres. Entonces, y tu segunda iglesia es tu familia. Si eres soltero, tus padres, tus hermanos. Si eres un casado, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos, tus padres, etcétera, ¿vale? Entonces, y la tercera iglesia es la iglesia congregacional. Yo no digo que no, somos importantes la iglesia congregacional, nos animamos unos a otros, somos la familia de la fe, pero la vida de la iglesia no es mayor que la vida de la familia. Al contrario, la familia, la vida espiritual con la familia es la base de la vida congregacional. Debería ser la base de la vida congregacional, de la iglesia congregacional. Primero yo busco al Señor, primero yo hago mi altar personal. Esa es la base del altar familiar, ¿verdad? De la iglesia de la familia. Y esa iglesia familiar es la base de la iglesia congregacional, la suma de todas las familias. Y entonces, esto ha hecho que mucha gente, que muchas familias no den testimonio en sus hogares de que Cristo vive ahí. Y entonces cuando le quieren hablar a alguien de Cristo, la gente dice, ¿pero ya viste cómo está su casa? ¿Cómo tiene a su esposa? ¿Cómo están sus hijos? No, yo estoy mejor así. La gente dice, ¿eso es Cristo? ¿Eso es ser cristiano? No quiero. No quiero. Mejor me quedo como estoy. Estoy mejor sin Cristo, dicen ellos, que con Cristo. Pero no es eso. Es porque la gente se transforma al entrar a la iglesia congregacional. Entra al edificio mal llamado iglesia, ¿verdad? Ya lo hemos explicado. Entra al edificio donde se congrega su iglesia y ahí se transforma. Es feliz, sonríe todo el tiempo, es todo lo servicial que quieras, ama a su esposo, a su familia, etc. Pero sale de ahí y el hogar es otra cosa. Y eso es equivocado. Entonces, déjeme puntualizar que esas enseñanzas que lo quieren llevar a que la iglesia o la vida de la iglesia es más importante que tu vida personal, incluyendo tu vida familiar, no son correctas. Cuando Jesús dice que he venido a darte vida y vida en abundancia o una vida plena y abundante, es en todas las áreas. No hay área más importante. No hay área que sea mejor. Lo que el Señor espera es que en todas las áreas de nuestra vida siempre esté Él presente. Que todo lo que hagamos sea en Él, por Él y para Él. Y entonces estemos sirviendo de continuo al Señor. ¿Por qué cree usted que para ser pastor, que es uno de los funciones, puestos o ministerios que Jesús dejó para la iglesia, se necesita primero demostrar que tiene uno bien la iglesia de la casa y la iglesia personal y la de la casa? Cosa que no sucede en la vida real, ¿verdad? Primera de Timoteo 3, versos 1 al 5. Mire lo que dice acá en esta traducción al lenguaje actual. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, verdaderamente. Dice, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes, debe ser un buen hospedador y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, aquí viene lo importante, debe gobernar bien a su propia familia
y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia del Señor. ¿Se da cuenta cómo le pide al pastor o al futuro pastor, le pide primero que revise la iglesia de su cuerpo, la iglesia de él, que haga todo lo que dice ahí? Claro, esto en la carne. El problema es que mucho pastor quiere hacer eso en la carne. Eso no es posible en la carne, solo bajo la gracia. Solo bajo el sacrificio de Jesús es que podemos controlar todos los deseos, portarnos correctamente. Solo Él nos puede ayudar a eso. Pero antes de terminar aquí, lo que Pablo le dice a Timoteo queda muy claro, pero debe de saber gobernar su casa. Y saber gobernar, la palabra gobernar no es la palabra igual a la del gobierno autoritario que decide y la mujer se sujeta y se calla. No, gobernar habla de entregarse, de ser responsable, de cuidarla, de favorecerla, de hacerla crecer, de sumarle. Me estoy explicando, o sea, de tratarla bien, pero que eso dé como fruto hijos respetuosos y obedientes. Entonces, esto queda claro. El Señor está pensando antes que en su iglesia. Quien quiera dirigir la iglesia, primero tiene que cuidar su testimonio personal, el de su familia, y después poder venir a servir en la iglesia. ¿Cuántas familias de pastores y de ministros están deshechas? Porque al hombre o a la mujer le interesó tanto el llamado, se fue al llamado y dejó a la familia. Todo esto lo aclaro, lo enseño, porque cuando hablamos de la tierra prometida, es que todas las áreas de tu vida forman parte de esa tierra prometida y Dios la puso en tu corazón. Todo lo que tú anheles en tu corazón, que sea, claro, lícito, ¿verdad? Todo lo que sea, no importa si estás hablando de un ministerio glorioso, ser empresario, estudiar, ser un profesionista, trabajar en un gran corporativo, ganar dinero, tener riquezas, salud, viajes, ayudar a otros, bendecir. O sea, todas las áreas de tu vida forman parte de la tierra prometida. Ahí está. Cuando tú entiendes esto y crees que el Señor puso una tierra prometida para cada uno de nosotros, que incluye toda tu vida. Por supuesto, lo espiritual va primero. Te conviene entender eso, ya lo hemos explicado otras veces. Cuando tú entiendes que lo espiritual en todas las áreas, no solamente en la iglesia, en todas las áreas, lo espiritual va primero. Por eso orar es muy bueno, escuchar los mensajes es muy bueno, porque todo eso nos fortalece en el espíritu y con el espíritu bendecimos al alma y al cuerpo. Entonces todas las áreas le sirven a Dios. Y es hasta que podamos nosotros caminar creyendo en esa tierra de las promesas que veremos los propósitos de Dios en nuestra vida y en nuestras generaciones hechos, ¿verdad? Y también veremos sobre de nosotros la confirmación de esas promesas que Dios ha puesto en su palabra para ti y para mí. Amén. Así que lo primero que era importante en esta primera sección era dejar muy claro que la tierra de las promesas de Dios y de sus propósitos ha sido puesta en tu corazón y abarca todas las áreas de tu vida. Absolutamente todas. No que una quite a la otra, no que por atender a la familia te despegues de la iglesia congregacional y no te importe lo que suceda acá. No. Y tampoco que por estar en la iglesia congregacional descuides a tu familia. ¿Vale? Muy bien. Una vez dicho esto, la segunda parte del mensaje, quiero ayudar a enseñar cuál es el camino más corto, más directo para entrar y permanecer en esa tierra prometida. ¿Ok? Hoy entendemos para nosotros qué es la tierra prometida, la vida entera, la vida plena, la vida abundante que Jesús diseñó para nosotros y que ha puesto en el corazón. Vamos a regresar al versículo central
quiero que escuche con fe y quiero que vea esto que está de verdad maravilloso. Yo lo vi desde la semana pasada y me pareció glorioso, de verdad glorioso. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 3, versos 18, 19 y vamos a brincar del 4, al capítulo 4, verso 3. Dice así. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero los que hemos creído, entramos en la tierra prometida. Ah, no, dice en el reposo. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo no usa la palabra tierra prometida para decirles que está hablando de la tierra prometida, sino lo que usa es la palabra reposo? Esto quiere decir que para Dios, escucha bien esto, para Dios la tierra prometida y el reposo en Él es lo mismo. Esto nos hace entender que el camino que conduce a la conquista de la tierra prometida de tu vida plena está en vivir en el reposo. Y en la fe, ¿verdad? La fe, hablamos la semana pasada. Hoy tienes que usar la fe para entender esto, para creer esto y para vivir en el reposo. Esforzarte para vivir en el reposo, como dice Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Está hablando de la tierra prometida. Procuremos entrar en la tierra prometida, pero ¿cómo se entra en la tierra prometida? En el reposo del Señor. ¿Puedo leer un buen amén? Acuérdese que si usted pone comentarios, testimonios y lo comparte con otros, nos ayuda a difundir el Evangelio de la Gracia y usted se vuelve activo en la predicación del Evangelio, como dice el Señor, ¿vale? Le voy a dar un ejemplo de reposo. Jesús enseñó, sin decir que este era el reposo, pero lo vamos a ver, cómo se vive en el reposo del Señor en la tierra prometida. Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 25 y luego vamos a leer del 31 al 34. Jesús está hablando, Jesús está dando el famoso Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte abarcó el libro Mateo capítulo 5, 6 y 7. Está en medio del Sermón del Monte y él dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y eso habla de la vida entera, no solamente de la vida congregacional, habla de la vida entera. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos, que son los que no creen en Dios, andan tras todas estas cosas. Todo el tiempo están correteando la chuleta, como decimos en México. Pero su Padre Celestial, el de ustedes, el tuyo, dice, sabe que ustedes las necesitan. Más bien, y entonces, en lugar de hacer lo de los paganos, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Puede captar lo que aquí está enseñando Jesús? No se preocupen por la vida, por ninguna de las áreas. Ni qué comerás, ni qué beberás, ni qué te vas a vestir. No te preocupes. Los paganos todo el tiempo andan tras estas cosas. El dinero, la renta, ser mejor, profesionista, tener 3 trabajos, así. Pero su Padre dice, Él ya sabe lo que ustedes tienen necesidad. Y eso te dice que el Padre está atento a ti. Está atento a tus necesidades como un buen padre. Imagínate tú como padre con tu hijo de 2 o 3 años. Estás atento a sus necesidades cuando nace. Es un bebé. Él no puede hacer nada, solo balbucea, llora o lo que sea. Y tú ya estás atento a las necesidades de ese bebé. Bueno, así está tu Padre sobre ti. Para eso se requiere fe. Pero ese es el reposo. No se preocupen, dice el Señor. Y termina diciendo, no te preocupes por el mañana. No te preocupes por el hoy.
Y tampoco por el mañana, porque mañana vendrán otros afanes. No te preocupes, confía en tu Padre. Eso es lo que está diciendo. Eso es vivir en el reposo. No significa, no hagas nada, quédate sentado en la sala a ver a qué horas te pasan las cosas. No. Significa haz tus actividades, pero no te afanes, no te preocupes. No lo hagamos a nuestra manera, hagámoslo a su manera, y su manera es en reposo. La gente quiere hacerlo a su manera. Bueno, no la gente, el mundo te dice que si tú no haces algo, nada va a suceder, que te toca a ti hacer que las cosas sucedan. Y entonces nos han vendido la idea de que entre más llenemos la agenda de actividades productivas, somos más importantes, somos más responsables, somos más buenos o no sé qué. Pero déjame decirte que cuando la gente llena su agenda, cuando a veces oye, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Te dice alguien, oh no, súper ocupado, andado en mil cosas. Eso te da un cierto valor porque haces muchas actividades. Pero en el Señor es al revés. Es al revés. Si alguien de la gracia escucha eso, por dentro de decir, ay, pobrecito. ¿Por qué? Porque andar en tantas actividades y tener tantas cosas que hacer y creer, sobre todo creer que yo soy el que las resuelve y el que hace que las cosas sucedan, eso lo mantiene en un estrés, en una preocupación tal que eso lo saca de la tierra prometida. Eso lo saca de la tierra prometida a vagar 40 años. Fueron los israelitas que no creyeron que Dios les iba a dar la victoria y la conquista sobre los gigantes, sobre las ciudades fortificadas. Fueron temerosos, dijeron, nosotros no podemos hacer eso. Entonces se salieron. Es lo mismo. Ahora al revés, la gente dice, yo lo puedo hacer solo. Eso te saca de la tierra prometida, porque eso no es vivir en el reposo. Vivir en el reposo es hacerlo, tener actividades muy organizadas, muy disciplinadas, el ejercicio a la mañana, a lo mejor, ir a tu trabajo, terminar tu trabajo, dejar de hablar de trabajo, pasar a lo siguiente si estás estudiando, tu estudio, tu descanso, tu familia, tu altar personal, tu altar familiar. O sea, hacer actividades y pensar, sobre todo, creer que todo lo que tú haces lo bendice el Señor y Él es el que te da la victoria en todas esas áreas. Él es el que te da los buenos resultados en todas esas áreas. ¿Me sigue? Ese es el camino más corto para entrar a la tierra prometida y conquistarla. Es vivir en su reposo. Por eso dijimos que hay que cumplir sus propósitos en la tierra de su reposo, en la tierra prometida de su reposo. ¿Me estás siguiendo? Dos conceptos muy importantes van quedando claros. Tu tierra prometida es toda tu vida que Dios haya puesto en el corazón. Lo que anheles hacer, hazlo, ve por Él, búscalo, pero todo eso dáselo a Él, cree que es para Él, en Él y por Él. Y dos, vive en reposo. Hazlo en reposo. ¿Vale? Y en esta última parte vamos a explicar ¿cómo podemos entrar en ese reposo? Teniendo tantas responsabilidades, tantas situaciones, tanto que hacer, ya sea por querer o por simples responsabilidades, ¿cómo podemos vivir en reposo, pastor? ¿Cómo podemos hacerle para vivir en paz, confiados en el Señor si hay tanto que hacer? Bueno, vamos a explicarlo primero utilizando un día en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era un día en la vida de Él? El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulos 4 y 5, nos muestran cómo fue o cómo era un día promedio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo lee completo en su casa, yo se lo voy a contar. En ese capítulo está hablando de lo que platicamos las semanas anteriores, la semana pasada, cuando les está explicando a una cantidad de gente la parábola del sembrador. ¿Ok? Cuando terminó de predicarles ahí, incluyendo la parábola del sembrador, Jesús tomaba
algunas horas para enseñar, le pidió a sus discípulos que se fueran en la barca y atravesaran el lago hacia la otra orilla, a la región de Gadara. Jesús subió a la barca y se durmió, estaba cansado. Y en eso se levantó una gran tormenta. Y los discípulos tuvieron temor y creyeron que se iban a morir ahogados. Y entonces Jesús despertó, o lo despertaron, calmó la tormenta y llegaron a la región de Gadara. Cuando pisó, le apareció un endemoniado, la persona más endemoniada que narra la Escritura. Tenía 2000 demonios adentro. Y entonces se le postra a sus pies. Ese hombre endemoniado causaba muchos problemas en la región. Se desnudaba, se cortaba el cuerpo con piedras filosas y atemorizaba a la gente de alrededor. Pero cuando Jesús llega, Jesús lo libera. Jesús ora por él y lo libera. Y los demonios salen de su cuerpo. De hecho, narra la Escritura ahí que los demonios le piden permiso a Jesús para ir a meterse en unos cerdos. Yo creo que ya estaban tan vencidos, ¿verdad?, que pidieron eso. Entraron en los cerdos y dice la Escritura que los cerdos se fueron al vacío, se aventaron a un despeñadero. Ahí nació el primer jamón endiablado de la historia, si usted conoce ese producto. Oiga, entonces termina eso y regresan a la otra orilla. Y cuando regresa a la otra orilla ya lo estaba esperando muchísima gente. Y se pone a predicar ahí a la gente. Y cuando estaba predicando a la gente llega Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y entonces le pide por favor que Jesús vaya a su casa a sanar a su hija que está muy enferma. Y Jesús le dice que sí. Y Jesús se va ahora a la casa de Jairo caminando entre la multitud con sus discípulos. Cuando de repente en esa multitud se aparece una mujer que había estado enferma de flujo de sangre por 12 años y va y toca el borde del manto de Jesús. Jesús se detiene y pregunta quién me ha tocado, ¿se acuerda? Y en medio de la gente, de las multitudes de gentes que lo apretaban, dice la Escritura, sus mismos discípulos le dicen: oye, maestro, Señor, pues, todo el mundo te está apretando y tú quieres saber quién te tocó. Y él dice: no, alguien me tocó con fe, porque poder salió de mí. Y entonces ve a la mujer y le dice: tu fe te ha sanado. Y entonces esa mujer fue sana ahí. Y en eso él vuelve a caminar hacia la casa de Jairo y llega gente de la casa de Jairo a decirle a Jairo: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Jesús le dice a Jairo: no temas, solo cree. A alguien le está sirviendo esta palabra hoy. No temas lo que te dicen los diagnósticos, solo cree. No temas lo que te dicen en la universidad, solo cree. No temas las circunstancias que estás viendo, solo cree. Y entonces Jesús sigue caminando a casa de Jairo, llega a casa de Jairo, ya estaban haciendo duelo por la niña, saca a todos de ahí, sube al cuarto solo con los papás y con sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y ahí le dice a la niña: Talita Cumi, que significa: niña, levántate. Y la niña despierta, se levanta y Jesús dice: denle de comer. Todo esto pasó en un solo día. Jesús estaba lleno de actividades. Jesús sabía que tenía solo 3 años y medio para poder preparar a sus discípulos que iban a ser los evangelizadores del mundo hasta nuestros días, ¿verdad? Pero siempre vivía en reposo. Tenía tiempo para todos. Él no se estresaba. Él no le dijo a los discípulos: déjenme dormir, que estoy cansado, ¿no? Él no le dijo al gadareno: hey, espérate, yo vine otra cosa, eso después. Él no le dijo a Jairo: ¿qué no ves que estoy predicando? Hoy no puedo, déjame, te doy cita. O a la mujer del flujo le dijo: no, espérame, que ya voy para con Jairo. No, Jesús siempre tenía tiempo para todos y para todo.
Porque Jesús, aún teniendo una jornada laboral muy extensa, cosa que tú y yo no necesitamos tener ya, Él vivía en el reposo de saber que su Padre siempre le oía y que solo hacía lo que veía a su Padre hacer. Amén. Entonces, la pregunta aquí seguro es, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir a ese ritmo? Que déjame decírtelo de paso, el ritmo en el que Jesús vivía era el ritmo de la gracia. Podemos decir que el ritmo de la gracia es el reposo. ¿A qué ritmo va la gracia? Al reposo. Al reposo. Por fuera, muy activo. Por fuera, muy activo. Pero por dentro, pensamientos y emociones en reposo, en paz, en confianza. Ese es el ritmo de la gracia. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en ese reposo? Juan 15, versos 4 al 5. Y ya voy a terminar, ya estamos terminando. Dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ojo al ejemplo que Jesús va a poner aquí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Dar frutos es el propósito de la vida de una rama. ¿Ok? Dar frutos. Dar frutos en ti es poder vivir esa vida plena y abundante que Jesús ganó por ti en la cruz. En todas las áreas de tu vida. Ese es dar frutos. Y dice el Señor, no puede una rama dar fruto por sí misma. O sea, no son tus actos, no son tus obras las que terminan dándote victoria, fruto, resultados, como le quieras llamar, en las áreas de matrimonio, de esposa, de hijos, de escuela, universidad, bachillerato, planes, empresa, negocios, salud, viajes, vacaciones, deportes, ayuda a otros, la iglesia. No eres tú como rama. Eres tú, si eres tú una rama que sabe que la vid o la planta es Jesús. Y entonces lo que sucede es que la savia, o sea, la rama no da frutos por sí misma, es la savia de la planta, déjame llamar de la vid en este caso, pero de cualquier planta, la savia, ¿verdad? El suministro que llega a la rama para que la rama dé frutos. Eso es lo que tú y yo, eso es lo que debemos hacer para caminar en el reposo del Señor. Saber que somos una rama, no cualquier rama. Somos una rama que está pegada, injertada a la vid verdadera que es Cristo. Y entonces, cuando aparece en tu vida una situación que necesita sabiduría y tú no la tienes, te conviene creer que eres una rama y que la sabiduría de la vid verdadera que es Cristo va a llegar a ti y tú vas a dar fruto de una buena decisión. Cuando tengas una situación que requiera fuerza física, tú vas a pedirle al Señor a creer que eres una rama de la vid que es Cristo y que su suministro divino fluye hacia ti y tú tienes esa fuerza. Lo mismo cuando habla de paciencia, lo mismo cuando habla de amor, de fe, de bondad, de benignidad, cualquier cosa que tú necesites. Si tú crees que eres una rama de la vid verdadera, de Cristo, si Él vive en el reposo, ese suministro de reposo viene a ti para que tú camines en el reposo. ¿Me estás siguiendo? Eres una rama. Puedes orar diciéndole al Señor, gracias Señor, porque soy una rama de ti. Todo lo que yo hago, todo lo que yo produzco, todos mis frutos vienen porque tú me das, tú me suministras
todo lo que yo necesito. El suministro divino de Jesús está sobre de mí. Puedes orar cosas como esas. Amén. Por eso Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios el que te puso ese corazón para estar aquí escuchando la gracia. Es Dios el que abrió mis ojos y me puso ese corazón para recibir la gracia y correr a anunciárselas a ustedes. Es Dios el que nos da victoria en ese trabajo donde te consideran que eres un buen colaborador. Es Dios el que te pone la oportunidad de este negocio y ahora eres próspero en ese negocio o en ese empleo, o te defendió de los que te querían atacar. Es Dios, porque tú eres una rama de Él, y esa es el ritmo de la gracia. Vivir en el reposo sabiendo que su suministro divino llega hasta nosotros. Amén. Por eso 1 Juan 4:17 nos encanta este versículo. Lo hemos predicado mucho todo este tiempo de la gracia, cuando dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Ok? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Piensa, por favor, ¿cómo es Jesús hoy? ¿Tú crees que hoy Él es un enojón? Ok, no es enojón. Él es amable, Él es paciente, Él es mesurado. Así soy yo también. Esa es una oración que puedes hacer. ¿Él está enfermo? No está enfermo. ¿Cómo es Él? Sano. ¿Cómo soy yo? Soy yo como Él en este mundo. Porque la suerte de la rama la lleva la planta. O la suerte de la planta, de la vid, pasa a la rama. Como es Él, así somos nosotros en este mundo. Amén. Oh, familia, de verdad este mensaje a mí me gusta mucho hablar de tierra prometida. Desde mi primera predicación, 17 de diciembre del 2004, lo tengo muy claro en la memoria. Hablé de cómo pasar el Jordán para la conquista de la tierra prometida. Mi primera prédica, hace casi 20 años. Así que hablar ahora de cómo conquistar la tierra prometida bajo la gracia, entendiendo que hay que escuchar con fe el mensaje y vivir en el reposo. Oh, a mí me parece maravilloso hoy sabernos que somos una rama de la vid verdadera, que no tiene que hacer nada para dar fruto, sino que solo necesita creer que recibe el suministro divino y los frutos vendrán en todas las áreas de tu vida. Por favor, alaba al Señor ahí donde estás, ponle algo al Señor. ¿Qué te dijo el Señor en este tiempo? Y déjame orar. Déjame orar por ti, déjame orar por toda la iglesia, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje, porque tú nos has hablado al corazón. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que todo el que está viendo este mensaje sepa y entienda en su corazón lo que es ser una rama de la vid verdadera. Transforma nuestro espíritu en una rama de la vid verdadera, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Que todos los anhelos de nuestro corazón hoy queden permanentemente claros, que es nuestra tierra prometida y la de nuestras generaciones. Y que todas las áreas de nuestra vida a ti te interesan, Señor. Y que podemos predicar con todas ellas y que debemos predicar en todas ellas. Sí, Señor. Danos, Padre del cielo, esa oportunidad de que los que estudian saquen buenas notas, Señor, pero también les arde el corazón por aquellos que aún no reciben a tu Hijo Jesucristo. Que los que prosperan en sus negocios y en sus empleos lo sigan prosperando, lo sigan haciendo, sigan siendo prósperos, Señor, pero que les arde el corazón para compartirle a otros de las bondades del Evangelio de la gracia. Señor, que los que son padres de familia, que los que tienen una familia que estén padeciendo alguna situación, Señor, tú los saques de ahí, tú les des prosperidad, pero que a la par esa familia siempre esté pensando en quién más debería o podría recibir el mensaje de la gracia, Señor. Padre, te damos gracias
por tus enseñanzas de cada semana, Señor. Las escuchamos con fe, creemos que hemos venido con fe a escuchar esta palabra y que escucharemos en la semana, Señor. Seremos obedientes para escuchar de continuo los mensajes de la gracia, Señor. Hoy nos vamos de aquí sabiendo que somos una rama de la vid verdadera. Imagínese eso, por favor, imagínelo ahí en su corazón. Cristo está pegado a usted, suministrándole todo lo que usted necesita. Ese hábito oculto que tiene que dejar, Él está suministrando la savia para que lo deje. Esa falta de cualidad que no tiene, o ese defecto que usted tiene, esa enfermedad, la vid verdadera está suministrando todo para usted. Recíbalo, por favor. Recíbalo. Y mientras recibe, quiero dirigirme a usted, a ti que aún no recibes a Jesús como Señor y Salvador. Sé que lo andas buscando, por algo estás aquí, por algo estás buscando este tipo de mensajes. Así que ahí en tu corazón, recíbelo hoy. Haz una oración con el corazón y dile algo así que sale de la Escritura, Romanos capítulo 10, versos 8 en adelante. Y dile: Señor Jesús, yo te reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra hace 2000 años, que no cometiste ningún pecado, pero que tomaste todos mis pecados, subiste a la cruz, moriste por mí en la cruz y con eso perdonaste todos mis pecados, sanaste todas mis enfermedades, te llevaste toda condenación, te llevaste todas las maldiciones y toda la culpa que caía sobre mí. Señor Jesús, hoy te hago mi Señor y mi Salvador personal. Quiero cumplir tus propósitos. Ayúdame a permanecer en la tierra prometida de tu reposo, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú acabas de hacer esta oración, déjame decirte que el día que mueras, esperamos que sea dentro de muchos años, a los 110, 120 años o más, tú vas a ir a dar al cielo. Tu lugar es el cielo, pero tu vida futura, tu vida eterna ya comenzó hoy. Y eso quiere decir que toda la predicación del Evangelio te pertenece. Hoy llegaste, hoy lo aceptaste, toda esta palabra es para ti también. Dios no hace excepción de personas. A Dios no le interesan los que tengan 20 años como yo en el Evangelio. Otros pueden tener 30, 40, 50 o más, o tengas un día. Para Él es lo mismo. Él ama a todos por igual. Amén. Así que, querida familia, querida iglesia, Plenitud en Cristo Online, le bendecimos y le recordamos, ¿verdad?, que hay que predicar el Evangelio. Que no sea esa historia de que por predicar el Evangelio abandonamos a la familia, pero tampoco que por estar en la familia y en nuestras cosas abandonamos al Evangelio. No, seamos una iglesia activa en la predicación del Evangelio, activa en el bendecir a otros y difundir el Evangelio de la gracia con donaciones. Sus donaciones, sus ofrendas y sus diezmos nos ayudan a mejorar el equipo y a hacer muchas más cosas, y seguro iremos haciendo cada vez más. Le invitamos para el próximo, los que están en Jalapa, el próximo domingo vamos a tener una reunión. Esté pendiente en las redes, al igual que en otros lugares. Esté pendiente de las redes. Nos vamos a reunir para poder convivir, platicar, como en Hechos 2:48. Ahí, en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón, compartiendo el pan y la sal, y el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Así que les bendecimos. Ya sabe, los que ayudan, los que apoyan en esta transmisión, anhelamos una doble porción de bendiciones para ustedes y sus familias, y a toda la iglesia le mandamos un fuerte abrazo de verdad, y no deje de escuchar con fe los mensajes de la gracia que el Señor está trayendo para usted. ¿Vale? Que Dios los bendiga. Los dejamos ir a seguir disfrutando su domingo y nos vemos en las próximas transmisiones. Esté atento de las redes sociales. Ya sabe que vamos a hacer cosas nuevas. Esté muy al pendiente. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.